comillas, los viejos, los que ya llevan tiempo con nosotros, pues seguro que esta palabra la han escuchado alguna que otra vez. Pero el Señor me movió porque hay mucha gente nueva en la iglesia y es muy interesante porque este conocimiento, escuche bien, no se pierda nada de la palabra, porque te voy a dar un conocimiento que si lo adquiere es un conocimiento espiritual. Si lo adquiere y lo practica, lo aplicas a tu vida, porque la Biblia no es un libro para aprenderlo de memoria, ni es un libro explicativo, que también se puede explicar, pero la Biblia es un libro para aplicarlo. Si yo sé 2000 versículos de memoria y no aplico ninguno, pero Tony solamente sabe 3 y los aplica, él es más sabio que yo y más inteligente que yo. Porque las verdades y los principios bíblicos no es para adquirir conocimiento intelectual, sino que son principios para aplicarlo, ¿vale? Entonces te voy a dar conocimiento que si lo aplica a tu vida es una herramienta poderosísima para obtener la victoria de la guerra más digna y más santa que ningún ser humano puede llevar aquí en la tierra. La guerra contra el pecado. Esa es la guerra más digna, la cual podemos llevar a cabo. Pelear contra el pecado. Cuando uno conoce al Señor de verdad, cuando nace de nuevo, es cuando comienza esa guerra contra el pecado. Porque antes de eso, ni siquiera te das cuenta que pecas. Porque no quieres dejar de pecar. Pero cuando un hombre o una mujer quiere dejar de pecar, se da cuenta el poder que tiene el pecado en nosotros. Y este conocimiento que te voy a dar hoy, si abres tu mente, abres tu corazón y lo adquieres y lo aplicas, te puede dar victoria contra el pecado. Le hemos titulado, la palabra de hoy va a aparecer ahí inmediatamente, le hemos titulado las iniquidades en la carne. Iniquidades en nuestra carne. Ahí está. Iniquidades en nuestra carne. Ruego al Señor que vayáis para vuestras casas todos identificando, identificando las iniquidades que hay en tu carne. Absolutamente todos los seres humanos que hemos nacido de una mujer y de un hombre, todos llevamos en nuestra genética iniquidades. ¿Qué son las iniquidades? Quiero decirte en esta tarde qué son las iniquidades, cómo entran las iniquidades y sobre todo cómo pueden morir las iniquidades. En primer lugar, vamos a ver qué es una iniquidad. Déjame decirte que yo tengo mis propias iniquidades. Tú tienes tus propias iniquidades. Hay 3 conceptos en la Biblia que aparecen siempre juntos. Abre tu mente y tu corazón para que entiendas y no te pierdas nada de la palabra. Quiero hablarte, para que conozcas las iniquidades, quiero hablarte de 3 conceptos que aparecen juntos, que son conceptos que pertenecen a la misma familia. Éxodo 34, 7. Dice así la palabra de Dios. Que guarda, está hablando del Señor, misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ver si lo vamos entendiendo. Que guarda el Señor misericordia a millares, que perdona, ¿qué perdona? ¿Qué más? ¿Y qué más? Para entender qué es una iniquidad, tenemos que estudiar estas tres cosas a la vez. Iniquidad, rebelión y pecado. Yo sé que hay gente que ya están empezando a entrar en las verdades de la palabra de Dios. Vamos a estudiar estos tres conceptos que pertenecen a una misma cosa. Repita conmigo. Iniquidad, rebelión y pecado. Estos tres conceptos aparecen en la Biblia varias veces. Siempre o casi siempre aparecen juntos. Iniquidad, rebelión y pecado. Son las tres fases del pecado. Cuando una persona peca, estas tres fases se han dado en él. Primero comienza haciendo una iniquidad que se transforma en una rebelión y que se transforma en un pecado ya consumado. Son las tres fases del pecado consumado. Para los nuevos, ¿qué es el pecado? El pecado es cualquier comportamiento que el ser humano hace que al Señor no le agrada y que el Señor no diseñó. Eso que tú estás haciendo no es un diseño de Él, sino que es algo que rompe el diseño del cielo. En el original griego, pecado es errar el blanco, errar la meta. Por ejemplo, Dios nos ha hecho personas con sexualidad. En el momento que yo uso mi sexualidad para algo que no ha sido diseñado por el Señor, eso que Dios me ha dado, que es de Él y que es bueno, se convierte en pecado, porque no lo haces conforme al diseño del cielo. Cualquier emoción, por ejemplo el rencor, Dios no diseñó el rencor. En el momento en que una persona le guarda rencor a otra, está errando el diseño del cielo, porque Dios creó nuestras emociones para que nos amáramos los unos a los otros y no para que nos guardáramos rencor los unos a los otros. Pecado es cuando erramos, el término griego amartia, que significa errar el blanco, o lo que es lo mismo, estar errante, sin entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. El orgullo, la altivez. Hay mil formas de pecar. Todo eso que hacemos que no está conforme al diseño del cielo es pecado. Y ya sabemos, esto es como una introducción, qué pasa cuando pecamos. Cuando pecamos, el Señor es la antítesis del pecado. Dios, ¿cómo es Dios? Santo, santo, santo. Es difícil ser santo una vez, pues Dios es 3 veces santo. Dios, escúcheme, porque si entiendes esto va a ver el amor que Dios te tiene. Dios no puede participar del pecado. El pecado es para él veneno, no puede. Su naturaleza le impide tener contacto con el pecado. El pecado es aborrecible delante de él. El pecado es lo que hace que él se separe para no tener participación del pecado. El pecado nos separa de Dios. Es una pared que nos separa de Dios. Cuando una persona peca, inmediatamente Dios se separa. Ahora, de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo para que Él fuera la propiciación por nuestros pecados.
para que Él pagase en sí mismo el precio que demanda el haber pecado. Entonces, debido a que Jesús pagó el precio en la cruz, cuando yo peco, Dios se separa de mí. Si yo me arrepiento y clamo a Dios, la sangre de Jesús me limpia de ese pecado y el Señor me devuelve su amistad y su comunión. Fíjense la grandeza de la obra de Jesús en la cruz. Por eso dice que Jesús vino para hacer la paz. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres, a través de la sangre de su cruz. Por eso dice la Biblia que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Nadie. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que ha pagado el precio que demandaba nuestros pecados. ¿Cómo? Él cargando con nuestros pecados y siendo castigado en nuestro lugar. Así que nuestros pecados ya han sido castigados, han sido juzgados, han sido condenados y han sido ejecutados en la persona de Cristo. Por lo tanto, cualquier persona que acude al Padre a través de Jesús es justificado. Ahora bien, eso es parte del Evangelio, pero eso no es todo el Evangelio, porque el Señor en Cristo Jesús no solo quiere perdonarte de tus pecados, sino que ahora quiere librarte del poder del pecado en tu vida para que dejes de pecar. Si no, el Evangelio sería una estupidez. Si yo peco, me arrepiento, me perdona, peco, me arrepiento, me perdona, hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 20, dentro de 50, ¿dónde está entonces? Dios nos ha librado del juicio y la condenación por pecar y nos ha dado la gracia en Jesús. ¿Para qué? Para que dejemos de pecar. Porque, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La voluntad de Dios, después de perdonarnos de nuestros pecados, es que apliquemos las herramientas que Él nos ha dado para que dejemos de pecar. Usted no puede pecar si lleva 40 años en los caminos del Señor, igual que cuando se entregó al Señor. Porque nuestro fruto es la santificación. Ahora, cuando un hombre o una mujer de Dios realmente quiere dejar de pecar, esto es una introducción lo que te he hecho para llevarte ahora a las iniquidades, que es el mensaje central de esta tarde. Que tú sepas qué es una iniquidad y que cuando sepa qué es una iniquidad pueda ser redimido de ella. ¿Qué es una iniquidad? Cuando tú realmente quieres dejar de pecar, te das cuenta del poder del pecado en tu carne. Por ejemplo, si tú eres una persona dada al orgullo, y ya estoy entrando, calla a esa niña, y ya te estoy entrando en el tema. Si tú eres una persona dada al orgullo y conoces al Señor, te convierte, identifica tu orgullo y quieres dejar ese comportamiento orgulloso, te das cuenta el poder que tiene el orgullo en ti. Si tú eres una persona promiscua, ¿sabes lo que es promiscua? Dada a la fornicación, dada al desenfreno, dada al adulterio, dada a la lujuria, dada a la pornografía, y tú quieres dejar de hacerlo, te darás cuenta el poder que eso tiene en tu carne. Si tú eres una persona dada al rencor, que el que te la hace te la tiene que pagar y que eres incapaz de perdonar y guardársela un día, una semana, un mes, un año, 20 años, toda la vida. Si tú eres dada a ese tipo de pecado y luego te conviertes y quieres dejar de ser rencoroso para convertirte en una persona perdonadora de todo corazón, te darás cuenta el poder que tiene el rencor en tu carne. Te comenzarás a dar cuenta que tú tienes una iniquidad que se llama rencor.
Por eso yo tengo mis iniquidades. Lidia tiene sus iniquidades. La abuelita Élida tiene sus iniquidades. Eli tiene sus iniquidades. Epi tiene sus iniquidades. Y las iniquidades de Epi, que yo no las conozco, no sé cuáles son, no tienen nada que ver con las mías, ni con las de Tony, ni con las de Mari Carmen. Cada uno tiene un tipo de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad entonces? Mire, para entender qué es la iniquidad, tenemos que entender que para pecar se requieren 3 fases. Número 1, la iniquidad se manifiesta en nuestra carne. Número 2, la rebelión se manifiesta en nuestra carne. Y número 3, se consume el pecado. Mira, lo vaya a ir viendo en Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15. Dice así: sino que cada uno es tentado. Vamos a descubrir el origen del por qué pecamos. Porque el pecado es nocivo. ¿Por qué Dios aborrece tanto el pecado? Porque Dios aborrece el pecado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque el pecado es nocivo. Porque el pecado es destructivo. El pecado destruye a la persona y al entorno. Todo tipo de pecado. ¿Por qué el Señor está tan deseando que dejes de ser rencoroso? Porque el rencor te destruye. Mira lo que dijo Nelson Mandela. Yo no sé si ese hombre es cristiano o era cristiano, no lo sé, porque ese hombre ya se fue de esta tierra. Nelson Mandela estuvo 20 años en una cárcel por los racistas de Sudáfrica. 20 años por ser negro, por ser un político que defendía los derechos humanos en Sudáfrica. 20 años. Y él dijo algo que me impactó tanto, digo, ¡wow, qué bueno es eso! Yo no sé si lo leyó en la Biblia, pero es un concepto bíblico. Él dijo, además, cuando él murió, los periódicos decían, ha muerto la sonrisa de África. No sé si recuerdan la imagen de Nelson Mandela, una sonrisa impresionante. Decía, se nos fue la sonrisa de África. ¿Y cómo pudo ese hombre salir de estar 20 años preso sin hacer nada? ¿Cómo podía estar tan feliz? Él dijo en una ocasión, fíjense lo que dijo, ¿eh? Y yo dije, wow, eso es bueno, bueno, bueno. Dijo, el rencor es un veneno que uno se toma creyéndose que le va a hacer daño al otro. El rencor es un veneno que uno se toma que creyéndose que ese rencor que tú te tomas, que es un veneno que te toma tú, va a matar al otro, pero no, te mata a ti. ¿Para qué? Si alguien a mí me ha hecho daño y yo le guardo rencor, ese veneno me lo tomo yo y a él no le va a hacer nada. Por eso el Señor dice, suelta ese rencor. Y él supo, yo no sé si es cristiano o no ese hombre, él supo perdonar. ¿Por qué? Porque el pecado, cualquier tipo de pecado. ¿Por qué el Señor no quiere que... ¿Por qué dice el Señor, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Hijito es un término griego que no tiene traducción al castellano. Porque es un concepto griego que es un diminutivo, no de hijo, sino es un diminutivo del diminutivo de hijo. Entonces, es la manera más tierna y más delicada que un griego llama a su pequeño. Teknon, que no tiene traducción. Y entonces la traducción que tenemos es hijito. Pero sería como hijito de hijito, bebito, como una expresión que no tiene par aquí en nuestro idioma. Y el Señor utiliza eso para decirnos, hijitos, no pecad. ¿Por qué Dios llora cuando nos aconseja que no pequemos? Porque el pecado nos destruye. ¿Por qué Dios odia el adulterio? Porque destruye el hogar. ¿Por qué Dios odia la altivez?
Porque paraliza la gracia. ¿Por qué Dios odia la codicia? Porque no te deja disfrutar de lo que tiene. Porque el codicioso no disfruta de nada porque quiere más. Si tiene 1.000.000 de euros no disfruta porque quiere 2. Si tiene 2 no lo disfruta porque quiere 4. El pecado, cualquier tipo de pecado, te destruye. Es nocivo. Y entonces Dios odia el pecado. Y Él en su amor ha enviado a su Hijo para darnos la herramienta necesaria para que dejemos de pecar. Y por eso quiero decirte que tú pecas en el área que tú peques porque aparece una iniquidad en tu carne que si no aplicas la herramienta que Dios te ha dado en Jesús, te va a llevar a pecar. Vamos a ver, con otras palabras, en Santiago, iniquidad, rebelión y pecado. Sino que cada uno es tentado, porque uno piensa que la tentación está ahí fuera. Pero no. ¿Qué es la tentación? Por ejemplo, una persona fornicaria, perdónenme que hable claro, pero yo quiero hablar claro. Una persona fornicaria o adúltera, se piensa que la tentación está ahí, o allí. Este polígono está en aquel lado. No. Ahí está la opción. Pero está aquí. Cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué dice? Es atraído. Wow. O sea que lo que a mí me atrae no está ahí afuera. Ahí afuera lo veo. ¿Pero dónde está? En la concupiscencia. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mi concupiscencia me atrae y me seduce. En otras versiones dice, me arrastra y me seduce. La iniquidad es la atracción que mi carne siente hacia un tipo de pecado que a mí, en mi carne se da. Por ejemplo, el rencoroso, ¿por qué guarda rencor? Porque dentro de él se manifiesta un deseo de guardar rencor, un deseo de mentir, un deseo de lo que sea. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero eso no es pecado. Es la atracción al pecado. Pero porque tú sientas atracción a hacer algo que a Dios no le agrada, hasta ahí no has pecado. Solamente es una tentación, pero no es pecado. Y no has hecho nada malo. Y no te tienes que sentir mal. Por ejemplo, si yo te hago un daño porque me equivoco, y tú sientes que dentro de ti se desata una ley que hay en tus miembros que le llama a Pablo la ley del pecado que está en mi carne, y me quieres guardar rencor y hasta te quieres ir de la iglesia por el rencor que me tienes, si tú sientes eso, por ahora no es pecado. La atracción a pecar no es pecado, es una tentación. Ahora, porque eso es una iniquidad. Pero si tú no la paralizas, se convierte en una rebelión. Porque mira qué dice, verso 15. Ese ya lo hemos estudiado, Matías. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, déjame hablarte un poquito de la palabra concupiscencia. ¿Sabe qué significa concupiscencia? Eso es una palabra rara, porque ya no la utilizamos.
¿verdad? Que nadie dice, tengo una concupiscencia. ¿Por qué? Porque esto es una palabra del castellano antiguo. El que Casidoro de Reina, que era un católico, un monje que se convirtió al Evangelio, que estudió en el colegio, era profesor en el colegio de San Isidoro, en Sevilla, pues él empleó un lenguaje muy sabio, de una clase muy alta. Entonces, concupiscencia es los deseos fuertes e intensos de nuestra carne. Esa es la concupiscencia. Entonces, la concupiscencia te atrae y te seduce a hacer algo. Eso es una iniquidad, pero no es un pecado. Ahora bien, después que la concupiscencia ha concebido, o sea, que cuando la concupiscencia es concebida, cuando tu alma acepta ese impulso que te está llevando a hacer algo que no está bien, cuando tú lo aceptas, ya no es una iniquidad. Ahora que es una rebelión, porque tú te has rebelado contra la ley de Dios, siguiendo la ley del pecado que está en tus miembros. Y entonces ya el tercer paso es hacer eso que tú has aceptado, el deseo de tu concupiscencia lo has aceptado y se convierte en un pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué es una iniquidad? Se puede decir que una iniquidad es el deseo de hacer algo que no es correcto. ¿Y quién nace con iniquidades? Todos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra madre, aquí hay gente de Suiza, aquí hay gente italiana, aquí hay gente de etnia gitana, aquí hay gente de etnia castellana, aquí hay cubano, en fin, aquí hay uruguayo. Pero todos salimos de un vientre, indirectamente, de una mujer llamada Eva. Y de un padre llamado Adán. Yo nací del vientre no de Eva, pero sí de otra Eva, que en mi caso se llamaba Milagro. Y de un Adán que se llamaba Rafael. Pero al final, todos, porque Eva fue la madre de todos los vivientes. Y Satanás, ¿sabe cómo lo llaman a Satanás en la Biblia? El inicuo. ¿Sabe qué significa iniquidad en el griego? ¿Cómo se escribe? Adikia. A significa sin. Dikia significa rectitud. Adikia significa sin rectitud o sin ley. Porque se escribe adikia o anomia, sin ley, sin rectitud. Porque la iniquidad es algo torcido que hay en nuestra genética. ¿Y por qué nacemos con algo torcido? Porque una niña, cuando tiene 6, 7, 8, 9 años, si la niña lleva un ADN, ¿qué te digo yo a ti? Presumía, de presunción, no lo aprende. Nadie le dice. Su abuelita no le dice, sé presumida. Su madre tampoco. Pero ella sola descubre que es presumida. Mientras que su hermana o su prima descubre que es violenta. Y la otra o el otro descubre que es mentiroso. Y el niño cuando tiene 7, 8 años, sin que nadie se lo enseñe, descubre que es egoísta. Otro, su hermano o su primo, descubre que no es egoísta, pero que es peleón. Dentro sale. ¿Por qué? Porque nacemos con una naturaleza torcida, con una inclinación a hacer algo que a Dios no le agrada.
Eso es una iniquidad. Y Pablo le llama en Romanos 7 la ley del pecado que está en mis miembros, que me lleva cautivo. Porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, ese hago. Por lo tanto, descubro que el mal está en mí. Mira, vamos a leerlo rápidamente. Romanos 7, 14, 17, 20, 21 y 23. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy... Lo está diciendo Pablo porque Pablo quería dejar de pecar. Y entonces en capítulo 7 de Romanos, él nos cuenta su experiencia. Dice, yo me he dado cuenta que la ley es espiritual. Pablo conocía la ley del Señor, la ley escrita, la ley de Moisés. Y dice, yo me he dado cuenta que la ley es espiritual, pero hay un problema, que yo no soy espiritual, dice Pablo, sino que yo soy carnal y por lo tanto soy vendido al pecado. Rápido, ve pasándomelo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. ¿Qué significa morar? Vivir. Vamos a quitar morar, vamos a poner vivir, que lo vamos a entender mejor. El pecado que vive en mí. Eso que tú haces, que cuando vienes al culto y te avergüenza, y que te has propuesto 100.000 veces dejarlo y no puedes, es porque ese pecado, que tú lo haces fuera, vive en ti. Es una iniquidad. Dentro de tu ADN, dentro de tu semilla, dentro de tu simiente, hay algo torcido. Porque nadie puede dar el fruto diferente a la simiente. Y el diablo le llama a la Biblia el inicuo, el torcido. Inicuo significa retorcido. Él, de lucero, que significa bella luz, se convirtió en Satanás. Porque hubo una transformación genética. Hubo una mutación. Lucero, el más bello ángel que Dios creó, se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Porque mutó su naturaleza. ¿Y qué hizo en el huerto del Edén? Volcó todo eso. ¿En quién? Pero no diga Eva, di en mi tatarabuela Eva. Porque si dice en Eva, parece que tú te escapas. Lo volcó en nuestra madre. Que no es nuestra madre, pero es la madre de 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 nuestra madre. Lo volcó. Y la naturaleza retorcida del diablo la volcó en el vientre de Eva. Y desde entonces, cualquier ser humano que se forme en el vientre de una Eva, descendiente de la primera Eva, sale torcido. ¿Y Adán quedó tan limpio? No, porque la mutación genética de Eva la transmitió a Adán. Todos los seres humanos, que cualquier Adán, yo soy un Adán, Ismael es un Adán, Darío es un Adán, Tony es un Adán, Lidia es una Eva, Elida es una Eva. Pues todo ser que engendre a Adán y conciba a Eva, saldrá torcido. Ese es el motivo por el cual pecamos. Porque dentro de nosotros tenemos una simiente corrupta. Hasta aquí la mitad del mensaje. Ahora viene la parte buena. Wow. La Biblia dice que hay un pasaje profético para que tú veas. Yo creo que ahora estás preparado para recibir el Evangelio. ¿Sabes qué el Evangelio qué es? Buena. Ahora te voy a dar la buena noticia. Hasta ahora, llevo más de media hora, te he dado la mala noticia. Y es que tú estás torcido. Y que la simiente que tú tienes está corrupta. Pero ahora te voy a dar la buena noticia en Cristo Jesús. Mira,
Mira, hay un pasaje bíblico que es profético donde dice que Levítico, pásame, recuérdame, que es que no vamos a leer tanto porque me he extendido mucho en la primera parte. Levítico 16, 21. Un día hablamos del día, a ver quién se acuerda, del día más solemne para los judíos, el día más santo. ¿Cuál era? No, la Pascua no, esa era la primera fiesta, la última. El Sucot tampoco, era la fiesta de la expiación, ¿vale? El día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año ese día y Dios le permitía estar a ese hombre allí unas horas. Y ahí ese hombre representaba a Jesús. Y cuando Jesús entró, que fue nuestro sumo sacerdote, ¿lo prediqué aquí o lo prediqué? Ya no sé si lo prediqué aquí o en la otra iglesia. Es que lo prediqué en la iglesia de José Carlos el domingo pasado. Cuando el sumo sacerdote verdadero, Jesús, entró en ese lugar, el velo del templo se rasgó. ¿Sabe lo que hacía el sumo sacerdote? Entraba en ese lugar que era el lugar santísimo. Y allí en un sitio que se llama propiciatorio, echaba la sangre de un animal, de un macho cabrío. Pero que 1500 Pascuas después entró otro hombre llamado Jesús. Y no entró con la sangre de un macho cabrío, sino que entró con su propia sangre. Aleluya. Pero espera. Ahora aplaude, pero espérate. Porque ahora viene lo grande. Mira lo que hizo el primer sumo sacerdote. Recuerde, Aarón, el primer sumo sacerdote. Jesús, el segundo sumo sacerdote. Cuando Aarón iba a entrar a derramar la sangre del macho cabrío en el propiciatorio, antes, mira lo que tenía que hacer. Pondrá Aarón, wow, no me voy a tirar al suelo, ¿vale? Imagínense que este es el suelo. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él las iniquidades, las rebeliones y el pecado, transfiriéndolo así al macho cabrío. Y entonces se cogían dos machos cabríos y se hacía eso. A uno de esos lo mataban y al otro lo dejaban al desierto solo. ¿Qué son esos dos machos cabríos? Es la muerte y la resurrección del verdadero Cordero de Dios. Porque lo que hacía Aarón era confesar las iniquidades, las rebeliones y el pecado de Israel de ese año. ¿Y qué pasaba con esas iniquidades? ¿Dónde iban? ¿Dónde iban? Ahí lo pone. Poniéndola así sobre la cabeza del macho cabrío. El sumo sacerdote Aarón decía: confieso que hemos sido idólatras. Confieso que no hemos amado a Dios como debiéramos. Confieso que hemos sido rencorosos, altivos, orgullosos, peleístas, murmuradores, querellosos, rebeldes. Y cada vez que confesaba eso, todos esos pecados de Israel se iban ¿a dónde? ¿Y qué hacían con el macho cabrío? Matarlo. 1500 Pascuas después, Juan dijo: ese es el verdadero Cordero de Dios. Todos los corderos que han matado durante estos 1500 años no eran los verdaderos. Y Jesús en el huerto de Getsemaní se arrodilló. Y el Padre puso sus manos sobre él. Y confesó. ¿Qué confesó? Las iniquidades, las rebeliones y los pecados. ¿De quién? Tuyo, mío, de él, del otro, de aquella, de todo, de todos los tiempos, de todo. Los colocó Dios, Padre mía. Dios reunió las iniquidades, no solo los pecados, no. Siempre nos han dicho
que Jesús llevó el pecado del mundo a la cruz. Sí, pero no solo los pecados, también las rebeliones y también las iniquidades. O sea, que Jesús llevó mis pecados consumados y mis pecados que viven en mí, que todavía no lo he consumado. Lo que hay escrito en mi genética, o sea, que el hombre pecador que hay en mí, lo cargó Jesús en la cruz y los mató allí para siempre. Y ahora, usted solo tiene que renunciar a sus iniquidades. Mira, no sé si tengo ahí, te dije que pusiera Tito 2, ponlo, por favor, mira. Con esto terminamos. Mira. Porque Dios ha acabado con tus iniquidades y con tus rebeliones y con tus pecados. Si tú, mira, voy a hablar claro, ¿vale? Si tú eres un fornicario, por todas las veces que hayas fornicado, si tú acudes a Jesús, Él te perdona. Pero no solo eso, sino que el fornicario que hay en tu genética, Dios lo ha matado en Cristo Jesús. ¡Wow! Eso es demasiado, hermano. No solo, fíjense cómo es Dios, que no solo me perdona lo que yo haya hecho, sino que acaba con lo que yo soy. Porque ¿sabes qué? A ver si pillas esto en el espíritu. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Lo que hacemos es una manifestación de lo que yo soy. Y Dios me ama tanto que me ha perdonado de todo lo que yo haya hecho mal y me ha crucificado en su Hijo para que yo deje de ser lo que soy y me convierta. Por eso había dos machos cabríos. Uno lo mataba y el otro lo dejaban vivir. Porque nosotros en Cristo morimos y resucitamos y vivimos sin las iniquidades. Por lo tanto, tú puedes dejar de pecar si quieres. Yo puedo dejar de pecar si quiero. Porque Dios en Jesús me dio todo lo necesario. No tenemos excusa. Sin Cristo no puede dejar de pecar. Pero con Cristo sí. ¿Por qué? Porque solo tienes que... Dios es tan bueno. Mira, te voy a explicar de otra manera. Una persona que sea dada a robar, ¿vale? Hay personas que son dadas a robar, otros no, otros hacen otras cosas. Cada uno pecamos de una manera, todo. Pero una persona que sea dada a robar, ¿cómo puedo yo garantizar que una persona no va a robar más? Si dentro de ella es que es ladrón, es que de natividad nació así. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Si lo mato, ya no roba más. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Pero tengo un problema. Si lo mato, ni va a robar, ni va a hacer nada. Dios, en vez de matar al pecador que yo soy, mató a su Hijo para que yo en su Hijo pase por la muerte y la resurrección. Y el ladrón que entra en Jesús sale por la resurrección nuevo, sin esa iniquidad, para que pueda salir y vivir conforme a Dios le agrada. ¿Me está entendiendo? Por eso, mira lo que dice Romanos, capítulo 6. Por favor, ponme Romano. Perdón, Romano, sí, 6. 6.14 puede ser. Mira, ve. 6.3, muy bien, muy bien. ¿O no sabéis? Porque ese es el problema, que los romanos no lo sabían. Los romanos eran una iglesia que había en Roma, eran romanos que se habían convertido. Y no sabían una cosa, que usted hoy sí la sabe. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, que el proceso de la muerte que yo me merecía, lo pasó Jesús. Sigue adelante, Matías. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que está torcido, nuestro viejo hombre es un inicuo,
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿cuándo? Hay un misterio. Cuando estaban clavando a Jesús en el mundo espiritual, en la mente omnisciente de Dios, no solo estaban clavando a Jesús, me estaban clavando a mí. ¿O no sabéis? Ahí lo dice, ¿o no sabéis que nuestro viejo hombre fue? ¡Wow! O sea que Ismael fue crucificado hace 2000 años. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, toda la humanidad en general y cada uno de los seres humanos en particular de todos los tiempos estaban siendo crucificados. Por lo tanto, un crucificado no puede pecar. Es imposible. Porque un crucificado muere y ¿qué hace? Lo llevan ¿a dónde? Al sepulcro. ¿Y puede uno que está sepultado hacer algo malo? Ni bueno ni malo. Pero dice, para que el cuerpo, vea, fuimos crucificados juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Tu iniquidad fue destruida. ¡Wow! Para siempre. Vamos a dejarlo ahí y simplemente te dejo con la parte que te corresponde a ti. Todo esto es para aplicarlo. Todo esto es para aplicarlo. Romanos 6:11. Si no haces esto, que es lo último, para nada vale todo lo que he aprendido en esta noche. Así también vosotros. O sea que Dios me crucificó a mí con Cristo, me enterró y me resucitó. Pero cuando vengan mis iniquidades a otra vez a molestarme y a tentarme, ¿qué tengo que hacer yo? Que eso no lo puede hacer Jesús. ¿Lo tengo que hacer yo por mí mismo? Considerarme muerto. Imagínense que mi iniquidad es la envidia, por ejemplo, ¿no? Pues cuando venga la envidia, yo le voy a decir, envidia, no puedo tener envidia, estoy muerto. Estoy muerto. Y si mi iniquidad no es la envidia, sino que es la murmuración, me gusta hablar del que no está presente, o la lujuria, o la pornografía, o la envidia, o la altivez, o la mentira, y va a venir a tentarte. Pero tú puedes decirle, lo siento mucho, estoy muerto. Me meto un poquito más profundo. Si te dice tu iniquidad, pincha ahí, clic en esa página. No digo más. Pincha ahí. Tú dices, no puedo. Estoy muerto. Estoy muerto, aleluya. No sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, habéis sido bautizados en su muerte, pero no solamente en su muerte, sino en su sepulcro. Y no solamente en su sepulcro, sino en su resurrección. Aleluya. Yo estoy vivo. Wow. Estoy vivo para no hacer clic en esa página, sino hacer clic en la Biblia que tengo en el móvil para verla. Para eso usted está vivo. Vivito y coleando. Considerados pues muertos. Eso dice Pablo. Entonces, ¿por qué algunos cristianos dejan de pecar y otros no? Porque uno se lo está tomando en serio y otros no. No hay más. Nadie es más bueno que nadie en la iglesia. Nadie ha nacido. Yo es que he nacido sin iniquidad. Nene, a mí no me hizo mi padre, me hizo un extraterrestre. No, su padre y el mío es el hijo del hijo de Adán y Eva. Todos, los gitanos, los castellanos, los italianos, los noruegos, todos tan diferentes que parece que somos, al final, todos nacimos del mismo vientre. Y los científicos lo han dicho, que somos iguales en un 99%. Todas las razas y las genias. Pasa que se formaron después. Entonces, nadie ha nacido sin iniquidades. Todos somos dados a pecar. Lo que pasa es que usted es dado a un tipo de pecado y yo a otro.
lo mejor el mío se ve más o el tuyo se ve menos, pero al final delante de Dios todos estamos. Y Dios nos amó, nos colocó en su Hijo para no tener que crucificarnos a nosotros, que es lo que merecíamos. Crucificó a su Hijo. Para que tú, sin enterarte, tú has sido crucificado y a que no te dolió. Hemos dicho que hemos sido crucificados con Cristo. ¿Alguien de aquí sintió eso? No. Porque Jesús fue el ser humano representante de la humanidad. Por eso es una blasfemia, no me importa que salga, decir que una persona puede ser salva sin Cristo. Oiga, Jesús es el representante de la humanidad. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Nadie. Con todo mi respeto, María fue una gran mujer, pero no fue crucificada por mí. San Pedro fue un buen hombre, pero no fue crucificado por mí. Fray Escoba fue un buen hombre, pero no murió por mí en la cruz del Calvario. Dios le bendiga y denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.